El caso de Pablo, un juez de un tribunal en la ciudad en Colombia, presenta un escenario complejo en el que se alega que ha cometido una falta disciplinaria y posiblemente un delito penal. A continuación se presentará un análisis detallado del caso. Hechos. Pablo, un juez de un tribunal de la ciudad en Colombia, fue denunciado ante el Consejo Superior de la Judicatura por presuntas conductas irregulares en el ejercicio de sus funciones. La denuncia alega que Pablo fue negligente en el tratamiento de un caso de violencia doméstica, lo que puso en riesgo la vida de la víctima. El agresor fue liberado condicionalmente sin las medidas de protección necesarias para la víctima, lo que resultó en un nuevo episodio de violencia que puso en peligro la integridad de la afectada. Falta disciplinaria. La falta disciplinaria se refiere a la omisión de funciones o la negligencia en el ejercicio de sus deberes como juez. En este caso se alega que Pablo no actuó con la debida diligencia y celeridad en el tratamiento del caso. La falta disciplinaria se refiere a la omisión de funciones o negligencia en el ejercicio de sus deberes como juez. En este caso se alega que Pablo no actuó con la debida diligencia y celeridad en el tratamiento del caso, lo que permitió que el agresor quedara en libertad condicional sin las medidas de protección necesarias para la víctima. La falta disciplinaria podría ser considerada como una violación al Código de Ética Judicial colombiano, que establece que los jueces deben actuar con imparcialidad, independencia y diligencia en el ejercicio de sus funciones. Delito penal. La dimensión de la conducta de Pablo podría implicar consecuencias penales si se determina que el juez tuvo una intención dolosa para favorecer al agresor en detrimento de la víctima. Los posibles delitos penales que se podrían imputar a Pablo son omisión de funciones, artículo 414 del Código Penal colombiano, se refiere a la omisión intencional de un funcionario público de cumplir con su deber. Prevaricato, artículo 413 del Código Penal colombiano, se refiere a la realización de un acto contrario a la ley o la justicia por parte del funcionario público. Responsabilidad y sanciones. El Consejo Superior de la Judicatura es el órgano competente para investigar y sancionar las faltas disciplinarias cometidas por los jueces. Si se determina que Pablo cometió una falta disciplinaria, podría ser sancionado con medidas como la suspensión o la destitución de su cargo. Por otro lado, si se determina que Pablo cometió un delito penal, las autoridades judiciales competentes podrían imputarle cargos y, si es condenado, podría ser sancionado con pena de prisión o multa. La conclusión: en el caso de Pablo presenta un escenario complejo en el que se alega que ha cometido una falta disciplinaria y posiblemente un delito penal.
Es importante que se realice investigaciones necesarias para determinar responsabilidades de Pablo y se apliquen las sanciones correspondientes. La protección de la víctima y la garantía del acceso a la justicia son fundamentales en este caso. La conducta de Pablo, un juez de un tribunal de la ciudad en Colombia, puede ser considerada como la violación al principio de diligencia y al código de ética judicial, como lo dije anteriormente, al no actuar con la debida diligencia y celeridad en el tratamiento del caso de la violencia doméstica. La omisión de funciones y prevaricato son delitos que pueden ser cometidos por funcionarios públicos, incluyendo a los jueces, y pueden ser aplicables al caso de Pablo. La protección de la víctima y la garantía del acceso a la justicia son fundamentales en este caso, y la conducta de Pablo puede haber puesto en riesgo la vida de la víctima. Las recomendaciones que damos es que una investigación exhaustiva se recomienda que se realice la investigación y objetiva sobre la conducta de Pablo para determinar si se cometió una de las faltas disciplinarias o delitos penales. Sanciones disciplinarias. Si se determina que Pablo cometió una falta disciplinaria, se recomienda que se impongan sanciones disciplinarias como la suspensión o la destitución de su cargo. La conducta de Pablo, un juez de un tribunal de la ciudad en Colombia, puede ser considerada como una violación al principio de diligencia y al Código de Ética Judicial colombiano, al no actuar con la debida diligencia y celeridad en el tratamiento del caso de la violencia doméstica. Como lo dije anteriormente, investigación exhaustiva, sanciones disciplinarias, la denuncia penal si se determina para que cometió un delito. Penal, se recomienda se presente una denuncia penal ante las autoridades competitivas. Protección a la víctima, se recomienda se tomen medidas para proteger a la vida y garantizar su acceso a la justicia. Capacitación y entrenamiento, se recomienda que se proporcione capacitación y entrenamiento a los jueces sobre la importancia de la diligencia y la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Revisión de procedimientos. Se recomienda que se revisen los procedimientos y protocolos para el tratamiento de casos de violencia doméstica para asegurarse de que se están siguiendo las mejores prácticas y se están protegiendo a los derechos de las víctimas. En resumen, el caso de Pablo, un juez de un tribunal de la ciudad en Colombia, ha sido denunciado por presuntas conductas irregulares, específicamente por no actuar con la debida diligencia y celeridad en el tratamiento de violencia doméstica. La conducta de Pablo puede ser considerada como una violación al principio de diligencia al Código de Ética Judicial colombiano. Las recomendaciones que se realizan: investigar exhaustivamente la conducta de Pablo, imponer sanciones disciplinarias si se determina que cometió una falta disciplinaria,
presentar una denuncia penal si se determina que cometió un delito penal, proteger a la víctima y garantizar su acceso